Bueno, la discusión se inicia respecto al alza del salario mínimo. Senadores plantean un aumento aproximado del 4 o 5%, mientras que la CUT ya exige como mínimo un 7,1%. Este proyecto de ley debería ser ingresado al Congreso entre la tercera y la cuarta semana de este mes para entrar en vigencia a contar del 1 de julio. Así que vamos a conversar acerca de este, pero también otros temas. Nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Vallespín. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena, muchas gracias. Además, estoy de presidente de la Comisión de Trabajo, así que algún rol pretendemos jugar en esta discusión. ¿Y qué rol pretende jugar en esta discusión en un año que hay hartos ingredientes para considerar? En primer lugar, un año complejo en lo económico, un año donde rige un presupuesto que tiene que ser acotado. ¿Cuál es el rol que pretende jugar? Pues yo creo que el rol que debemos jugar nosotros es tratar de buscar la salida más pertinente, desde el punto de vista de que acá no hay un ideal, porque es difícil llegar a las cifras que muchas veces se piden desde el comienzo en esta negociación, cuando la CUT dice sobre un 7% está poniendo el techo que este puede ser, y el gobierno no se ha expresado todavía tampoco tan claramente, tampoco puede ser menos que el IPC, por tanto uno tiene un principio rector en esto, tiene que ser, por cierto, sobre el IPC, aproximarse lo más posible, yo diría un 4 o un 5%, creo por ahí una cifra razonable, pero si se puede más, también podría ser, pero yo veo que es difícil, creo que vamos a estar entre un 4 y un 5%, porque efectivamente la situación de 1 millón de trabajadores, que son casi los que reciben el sueldo mínimo, tampoco puede generar una brecha que se siga aumentando. Por eso es que tiene que ser garantizado algún porcentaje sobre el IPC de manera tal de que sea un aumento del ingreso real. El deterioro del empleo, y si es que usted ve un deterioro en el empleo, ¿debería también marcar esta negociación? Bueno, yo creo que se vislumbra un cierto deterioro del empleo. Uno lo ve, por ejemplo, en mi región. Yo soy de la región de los lagos, Puerto Montt, donde uno ve que vamos a tener por la crisis de la salmonicultura, por distintas razones. Y algo específico también que ocurre en su zona. Sin duda. Entonces, yo creo que lo que pasa en un territorio se puede replicar en otras zonas también. Por tanto, en una situación de aumento potencial del desempleo, también es razonable buscar cifras que permitan no que el salario mínimo sea un obstáculo a la contratación, pero que tampoco sea el pretexto que muchas veces la empresa pone de que nos dejan sin posibilidades de contratar y cierra el empleo. Yo creo que hay que buscar un justo medio, que en este caso yo creo que deberá andar cercano al 5%, me parecería una cifra posible de llegar con disposición de las partes. Y en este caso, la CUT, usted dice, siempre plantea el techo, y cuando uno sabe, no conocemos todavía la postura del Ejecutivo, pero siempre la primera cifra es la que también está sujeta a un nivel de negociación también, pero ya la CUT habla de un 7,1% y desde esa manera la misma Central Unitaria de Trabajadores pone el techo en esta discusión. ¿Es un techo razonable entendiendo la situación económica que se vive, entendiendo que uno presume que esta cifra puede sufrir modificación? Yo diría, Macarena, que por la brecha real que existe de ingresos en nuestro país, la CUT ha sido bastante razonable en su planteamiento, porque podría uno haber dicho mucho más, porque queremos aproximarnos lo más posible a lo que se ha planteado nuevamente por la Iglesia, de los 400.000 pesos. Por tanto, creo que ha sido bastante responsable su planteamiento. Obviamente, ellos tienen que ir por el máximo que ellos estimen pertinente, pero a mí me parece que es una cifra que han puesto sobre la mesa para iniciar la conversación bastante razonable. Espero que el Ejecutivo no se quede en una cosa extremadamente baja, porque la última vez fue así, fue muy disminuida respecto a lo que se esperaba, pero yo insisto que una cifra del orden del 5% es una cifra que quizá el país estaría en condiciones de alcanzar. Veremos cómo se da la negociación. Sin afectar el empleo. Yo creo que esa cifra no afectaría el empleo, en mi sensación. Tendríamos que ver la sensibilidad que tiene por tamaño de empresa ese valor, pero mi impresión es que no debería afectar el empleo, y además yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de mayor solidaridad hacia los que menos ganan, y eso creo que es un tema importante. Y respecto a lo mismo, si es que se cerrara eventualmente en 5%, el salario mínimo, el incremento del salario mínimo este año debiera ser por 1 o 2 años. Bueno, esa es una discusión siempre importante. Yo creo que en periodos electorales es el peor momento para hacer negociaciones de esta magnitud, que tiene efecto en el mundo del trabajo, en el crecimiento económico, en la generación de empleo. Por tanto, a mí me encantaría que pudiera ser por más de un año, pero veo las condiciones complejas para qué. Yo creo que va a ser básicamente por este año, y si fuera a 2 años plazo, obviamente tendría que fijarse una meta que yo la veo hoy compleja de establecer, porque ¿qué variable usted incorpora para que la estimación del crecimiento potencial de nuestra economía y el manejo de la inflación que permitan equilibrarla de tal manera que usted pueda jugársela a 2 años plazo? Veo que la misma incertidumbre que hay respecto al comportamiento económico del país puede ser un elemento que vaya en detrimento de pensar en algo de más de un año, pero sería ideal y que tuviéramos el componente de la medición del sueldo mínimo, la fijación del sueldo mínimo estandarizados en el tiempo, y que se reanalizaran si es que hay cambios importantes
importante en el comportamiento de la economía, pero eso es lo más lógico, esto de que cada año tengamos que entrar con una incertidumbre y una presión por todos los sectores para ver a cuánto se va a llegar, creo que tampoco es saludable para nuestro funcionamiento económico. Bueno, tal vez no, pero ¿usted conoce modelos que en otros lugares que se apliquen de esa manera, que no obliguen a la discusión cada año con todos los actores involucrados y con el revuelo político que eso significa también y con la presión mediática que involucra la misma discusión en torno al salario mínimo? Sin duda, usted lo ha dicho, Macarena, la verdad es que hay de todo. Hay países, bueno, hay países que no tienen sueldo mínimo, pero en los países donde hay sueldo mínimo hay alguna experiencia interesante que combinan distintos parámetros en función de una temporalidad preestablecida, 4 o 5 años plazos, tienen valores ahí establecidos donde se pone obviamente la productividad del trabajo, el crecimiento económico, la inflación, que el costo de la vida real de la gente, y se combinan bajo distintos escenarios. Y eso es una experiencia que quizás Chile pudiera explorar, pero yo creo que en este minuto estamos un poquito lejos de eso. ¿Cuándo debería ingresar ya? O si tiene alguna información, ¿cuándo va a ingresar el...? Yo creo que lo razonable es que ingrese para que esto no sea a contrarreloj, como se dice muchas veces la legislación que terminamos legislando no de la mejor manera. Debería ingresar, espero, la segunda semana, o sea, el 15, ojalá antes del 15 de junio, para tener... pronto, pues, estos días que vienen. Yo diría, miércoles, máximo, yo diría que ese es el ideal. Mi impresión es que va a ser a la semana subsiguiente, y lo vamos a terminar votando quizá última semana de julio, primera de agosto, que también ahí se genera a veces un paso de tiempo que no es tan crítico, pero ojalá ingrese la próxima semana. Quiero llevarlo a otro tema y preguntarle, en este caso vinculado con la democracia cristiana, fue una semana importante para el partido también, con la salida, ¿cierto?, de Burgos y la llegada de Mario Fernández al gabinete. ¿Hay un engaño importante por parte del Ejecutivo hacia la democracia cristiana con este nombramiento? Yo diría que no, porque son dos camaradas que tienen respetabilidad, que tienen un gran prestigio profesional y por eso también están ahí. Y bueno, Jorge Burgos, él ha señalado que son razones personales, que son muy respetuosos, yo soy amigo de él, por tanto creo que él ratificó aquello y eso sin duda que para algunos fue inesperado, pero yo creo que él lo hizo tomando mucha conciencia del rol que él quería jugar. Yo sentía también que estaba bastante cansado, lo habíamos conversado ya en lo humano, y creo que esos fueron factores determinantes e importantes. Ahora, sin duda que uno habría esperado un escenario a lo mejor de modificación también un poco más integral, porque creo que necesitamos un tercer tiempo del gobierno donde se marquen ciertas prioridades, ciertas gestiones, mejorar lo que se está haciendo. Y cuando usted dice un tercer tiempo donde se mejore la gestión, bueno, todo lo que está señalado y un cambio más integral, ¿se refiere a un cambio de gabinete más profundo? Sí, yo creo que podría ser una alternativa, porque Jorge al irse abre un espacio que se cierra inmediatamente con una buena designación, que Fernández también. Mario tiene un gran prestigio y reconocimiento político, académico, por tanto creo que va a ser un buen desempeño, pero uno ve que cuando usted quiere retomar la conducción de la agenda, cuando usted quiere pautear los temas que realmente el país está esperando y que podamos cumplir como nueva mayoría, algunas modificaciones de otras carteras también yo creo que serían bienvenidas. ¿Cuál, por ejemplo? No, yo creo que es un tema un poco más polémico de entrar a cuál, pero yo creo que efectivamente si queremos tener conducción política, todo lo que tiene que ver con el proceso legislativo, sacar adelante bien las leyes, es un tema importante y creo que se expresa ahí, se podrían hacer mejor las cosas. O sea, el ministro Izaguirre. Yo creo que ahí hemos tenido ciertas falencias, en mi opinión. No tengo una opinión absolutamente crítica, pero creo que eso se podría haber hecho mejor, con una coordinación sistémica más integral, pero bueno, son decisiones que la presidenta tendrá que tomar. ¿Y en qué ha fallado el ministro Izaguirre desde su punto de vista? Yo creo que lo que hemos fallado en general como gobierno, y eso no es que solo responsabilizar a uno, es cómo usted establece con una mirada integral todo el periodo de tiempo, 4 años, a lo mejor no nos dimos cuenta a tiempo, que lo que queríamos hacer de grandes transformaciones para Chile, lo razonable eran 8 años y no 4, pero creo que, bueno, lo planteamos en 4, que eso se hiciera, usted colocara el periodo de tiempo y comenzara a analizar qué cosas se vinculan con qué, cómo lo vamos integrando y cómo cada una de estas va conversando entre sí en los procesos legislativos. Creo que eso no se hizo, no tuvimos la mirada global de lo que era este conjunto de transformaciones que se querían hacer y creo que eso es lo que ha fallado, el tiempo en mirada estratégica yo creo que es lo que nos ha fallado, pero bueno, hemos tenido que ir sobre la marcha mejorando y en eso todos hemos hecho un rol importante, la democracia cristiana juega un rol fundamental en mejorar, perfeccionar proyectos que venían con ciertas falencias importantes y creo que eso es valorable. Bueno, todo lo que tuvo que ver la reforma educacional, creo que fue muy importante el rol de la democracia cristiana, como lo va a hacer también en el tema de financiamiento de la educación superior, yo creo que en el tema vinculado a
reforma laboral, hicimos un esfuerzo genuino de perfeccionamiento. Y a propósito de la reforma laboral, la idea que explora el Ejecutivo de vía reforma constitucional, ¿qué le parece? Bueno, fue lo que yo planteé el otro día de saber la resolución del Tribunal Constitucional, porque me parecía si había un problema constitucional con un pilar tan fundamental como era la titularidad sindical, la coherencia lógica era decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a tratar de cambiar la Constitución en ese punto. Obviamente que sabemos que no están los votos, pero era la respuesta de coherencia, porque además usted ponía inmediatamente la presión en la oposición respecto a que, mire, ¿sabe qué? Ya que por una resolución ideológica, que hay que respetar, pero yo que considero aberrante ideología, el único país del mundo, Macarena, que establece que el derecho de negociación colectiva, que es por antonomasia, por definición colectiva, es de carácter individual en Chile. Eso es absolutamente inentendible. Pero bueno, creo que la reforma constitucional es un espacio interesante porque ahí permite ratificar la titularidad sindical, que el sindicato tiene prioridad en la negociación colectiva y no es lo mismo que un grupo negociador, y entrar a conversar ese tema con la oposición para ver si hay un acuerdo que creo que sería positivo. No tenemos los votos para imponerla, pero creo que es razonable. 2/3 es muchísimo, además lo no que tenemos, se son necesita. 80 diputados, 25 senadores que no lo tenemos por ninguna parte, pero creo que es la coherencia. Yo creo que la coherencia la gente la debe valorar, porque si usted ve que hay un pilar que destruye parte importante del contenido de la ley que se estaba estableciendo, que si bien igual va a tener otro avance, pero se destruía bastante fuerte, era la primera respuesta que debíamos haber dado. Pero bueno, ahora estamos en ese tema, ojalá se vislumbre algún camino de solución, que la derecha, parte de esta, se abra a una reforma acotada en esa materia y ojalá prospere. Última pregunta, ya no me queda más tiempo, pero desde que llega el nombramiento de Mario Fernández sale a reducir su perfil más bien conservador, cercano a la Iglesia, y en momentos en los cuales a lo largo de la historia él se ha pronunciado en algunos temas. En el año 2002, por ejemplo, en torno a la ley de divorcio, luego también en torno, avanzado el tiempo, en la píldora del día después, pero hoy tiene que llevar adelante parte de las reformas del gobierno, dentro de ellos el proyecto que despenaliza el aborto y la idea también de tal vez enviar un proyecto en torno al matrimonio igualitario. ¿Cómo ve usted las críticas que han llegado, o al menos esto que sonó muy fuerte al momento de conocer el nombre del nuevo ministro del Interior? Bueno, a mí en general no me gustan las calificaciones estigmatizantes, como si esto fuera una cosa que nunca tiene evolución. Yo creo que Mario Fernández lo ha dicho muy claramente. Él suscribe plenamente el programa de gobierno, la nueva mayoría, y todos los temas que ahí están contenidos, que además ya están en discusión, se van a seguir impulsando. Por tanto, yo no creo que se vaya a dar esa situación. Él es una persona muy preparada, inteligente, como para... Él no va como representante de la Iglesia tampoco al Ministerio del Interior, va como representante de jefe de gabinete de la presidenta en esa materia, y yo creo que va a tener el comportamiento que todos esperamos, avanzar en el programa de gobierno, que es lo que está prometido a la gente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A usted, Macarena, muchas gracias.